Hola, hola, bienvenidos a su podcast Liviano Éxito. Soy Daniela Ramírez y estoy junto con Tatiana Ramírez. Y antes de presentarles este nuevo episodio, quiero comentarles cómo va a ser este podcast 2023, que está súper entretenido. Vamos a tener de todo, sobre todo cada 15 días vamos a tener un espacio donde vamos a estar Tatiana y yo hablándoles de temas de interés sobre desarrollo personal. Y los otros 15 días vamos a tener un invitado que nos hable sobre cómo aplica todo esto de lo que hablamos en su vida. Y lo vamos a tener intercalado. Así es. Así que vamos a tener de todo, ¿cierto? Vamos a tener de todo, así que espero que les guste esta nueva dinámica. Va a estar súper dinámico sobre todo eso. Y bueno, ya yendo hacia el tema de hoy vamos a hablar de 5 síntomas de que no estás liderando tu vida. 5 síntomas, tomen nota, saquen su lapicero, su lápiz, su hojita y apunten los síntomas. El primero, a ver. El primer síntoma, la indecisión. Te cuesta tomar decisiones y prefieres que alguien más las tome por ti. ¿Te ha pasado? Uy, me ha pasado. Me ha pasado muchos años, ¿eh? Ya los últimos se han trabajado y ya tomo decisiones importantes en mi vida, definitivamente. Pero bueno, definitivamente el tema de la indecisión tiene que ver mucho con el tema de la confianza, de la seguridad, ¿no? De las inseguridades, que de hecho es un tema que afectan a un montón de personas. Un montón de personas se sienten inseguras, les cuesta tomar decisiones, porque muchas veces, las veces que tomaron decisiones de repente, los hicieron sentir y sintieron de que estaban equivocados, ¿no? Y que cometieron un error. Entonces, de ahí les cuesta volver a cometer otro error. No quieren volver a cometer un error, ¿no? Se sintieron culpables. Y esto hace que se vayan, digamos, paralizando. Se van paralizando, les Ahora, afecta. Tati, ¿es posible en algún momento eliminar la indecisión de tu vida? O sea, tú puedes nunca sentir indecisión. No, yo creo que tú no puedes eliminar nada de tu vida, ¿no? Okay. Todo está ahí, uno, todo está ahí por algo, y dos, también hay que aprender a escuchar, ¿no? Hay que aprender a escuchar, porque solamente escuchando verdaderamente lo que sientes, puedes tomar decisiones. Incluso desde la indecisión, desde la duda, desde el miedo, desde la inseguridad, puedes hacerlo. ¿Y cuál crees tú que sería como estas señales de que debemos trabajar de repente en nuestra confianza o que nos está, digamos, ya está abarcando un terreno que puede limitarnos como seres humanos? Es cuando definitivamente te das cuenta de que hay muchas cosas dentro de tu vida en las que no puedes tomar una decisión, ¿no? Donde literalmente ya no tomas decisiones y tienes que llamar a otras personas, ya sea colegas, familiares, etcétera, para que estas personas te digan qué hacer. ¿No? Y es curioso, ¿no? Porque yo creo que a veces ahí en ese busco a la otra persona para que me diga qué hacer, a veces hay como cosas que surgen sin que te des cuenta, ¿no? Por ejemplo, el tomar decisiones muy chiquitas, no sé, estás en el restaurante, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, estás en el restaurante y quieres que te traigan algo y le dices a la otra persona, oye, ¿me puedes traer? Pídelo. O anda, pregunta esto. O sea, son cositas muy chiquitas que a veces no nos damos cuenta que podemos hacer nosotros esa decisión. Sí, definitivamente no te das cuenta que hay un tema ahí, no solamente cuando tienes que tomar decisiones importantes, sino decisiones así de chiquitas como, ¿me puedes traer la sal? Pídele tú, por favor, por mí, que traiga sal, ¿no? O mira, se olvidó un cubierto, ¿le puedes pedir al mesero? Que me ¿no? queda mejor. Esto no. o esto. Esos aretes o estos zapatos. Son pequeñas decisiones que son chiquititas, ¿no? Y cuestan. Y creo que las decisiones, la otra vez escuché algo que me pareció súper, a mí me encantó, y decían que las decisiones que más te impactaban en la vida no eran las decisiones grandes como casarte, mudarte, o sea, que a veces pensamos, hoy mi vida va a empezar de nuevo, sino son esas decisiones que tomas en el día a día, o sea, esas pequeñas decisiones que tomas de manera inconsciente son las que nos forjan y que son mucho más importantes al final porque te forman que estas decisiones grandes. Eso es cierto, totalmente cierto, ¿no? Al final todo el tiempo estamos tomando decisiones,
No todo el tiempo, durante todo el día, desde que amanece hasta que te vas a dormir, tú tomas decisiones. ¿No? Solamente que a veces no tenemos o no generamos la conciencia total sobre esa acción, ¿no? ¿Y tú crees que esta conciencia nos puede ayudar, digamos, a darnos cuenta de cómo está nuestro nivel de repente de indecisión? Totalmente, claro que sí. Claro que sí. Yo siempre digo, el primer paso para hacer un cambio es ser conscientes, darse cuenta. Y un tip que podría funcionar, digamos, para tomar esta conciencia, Estar alertas, estar alertas, estar, escribir, por ejemplo, tomar un escribir, diario. tratar de identificar lo que realmente estás sintiendo en ese momento, ¿no? Son algunas de las cosas que se pueden aplicar. Entonces, buenísimo. A comenzar a aplicar, si tienen una nota, un diario o algo donde apuntar y hacer estos ejercicios, les puede ayudar mucho, ¿no? Espacio contigo mismo. Y a mí, por ejemplo, me ayuda mucho a escribir, porque siento que lo puedo leer, lo puedo entender y comprender, ¿no? Así Mejor. es. Muy bien, vamos con el segundo síntoma, ¿te parece? Vamos. El segundo es la falta de opinión. Es difícil decir lo que piensas y aceptas lo que los demás te dicen para agradar. ¿Te resuena? Uf. Difícil, ¿eh? Sí. Y yo creo, bueno, creo que depende mucho de los seres humanos, pero creo que hay etapas. Si yo me pongo a pensar en la Dani adolescente, este tema era un issue para mí en la adolescencia con mis amigas. ¿A dónde queremos ir? Donde la masa vaya, ¿no? Donde vayan las demás, ¿no? ¿Quieres Por ejemplo, pertenecer? el querer pertenecer. Y muchas veces por querer pertenecer terminabas haciendo cosas para querer agradar, Como que ¿no? te amoldas, ¿no? Tratas de amoldarte incluso a veces a la fuerza como para que los demás, ¿no? Acorde a cómo son los demás como para agradar, ¿no? Exactamente. Y pertenecer. Sí, yo creo que por lo menos yo sentí eso mucho en la adolescencia, ¿no? Como estas ganas de querer pertenecer, de ser parte. Y a veces como te terminas confundiendo en quién eres y qué es real y qué no. Totalmente. Lo que pasa es que cuando tú más practicas una cosa, se hace más parte tuya, ¿no? Entonces, en este transformarte en una personalidad que sientes que así vas a ser aceptada, conforme vayas practicando este tipo de personalidad, te vas alejando un poco más de quién realmente eres o de tu esencia, ¿no? Y terminas haciendo realmente una transformación, ¿no? De tu ser. Y ahora, esto lo llevamos, o sea, a veces, como te digo, se genera casi por un proceso de evolución. Creo que hay una fase en la que tú como psicóloga debes saber que queremos pertenecer al equipo, ¿no? Al grupo. Pero conforme vamos creciendo esto se va migrando, porque ya no es de repente el grupo de amigos, como es en la adolescencia, sino puede ser el equipo de trabajo. Creo también que se le dicen sobones, ¿no? Sí, esa era la palabra, no sé si franelero. También creo que se usa, pero lo más común es sobones. Bueno, al final, detrás de todo eso hay este tema de querer agradar, ¿no? Ya sea a tu jefe, ya sea al grupo en la adolescencia, ya sea de repente cuando entras en una relación a tu pareja, ¿no? Ahora, hay un tema cuando quieres agradar, ¿no? Y yo creo que a veces el querer agradar justo y que esa necesidad sea tan grande, a veces hace que no des tu opinión. Y creo que ahí hay como un problema. Por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Tu jefe te dice algo y de repente te sientes intimidado, que hasta cierto punto es normal que nos intimidemos por alguien, pero cuando eso ya sabes que no hay algo que está bien, sabes que se puede hacer de manera diferente y te quedas callado porque ya lo dijo y ni siquiera preguntas o ni siquiera te tomas la molestia de indagar, ¿no? Entonces, creo que ahí es como cuando estás dejando de tomar las riendas sobre tu trabajo, ¿no? O igual en cualquier relación, estás dejando de tomar las riendas de tu relación, ¿no? Me quedo con eso. Y sí tengo una opinión adicional, ¿no? Sí tengo algo por decir, pero me lo guardo para mí. Claro. Al final tienes miedo de que esa opinión genere un impacto de alguna manera no positivo hacia la otra persona, ¿no? Sí,
Totalmente. Yo creo que desde el coaching incluso se habla mucho de la creencia de el calladito te ves más bonito, ¿no? El mejor quédate reservado y no digas nada, no incomodes, porque a veces hay esta creencia de que si yo te digo mi opinión, te estoy fastidiando o te voy a molestar. Y para ahorrarme como esta discusión, este malentendido, mejor no digo nada. Mejor no doy mi opinión. Sí, totalmente cierto, ¿no? Parte muchas veces de una crianza bastante rígida. ¿Tú crees que eso puede prevenir entonces de repente una familia, un colegio El o ser algo? humano es bastante amplio, todos los seres humanos somos distintos, pero muchas veces proviene de ahí, de que en algún momento ha habido un ambiente bastante rígido en donde se ha silenciado a la persona. Entonces su opinión en este contexto no es válida, ¿no? Los niños no opinan, ¿no? No tienes por qué participar en esos temas, ¿no? Entonces se le enseña a reprimir, a guardar, a no dar su opinión, ¿no? Que definitivamente es una de las tantas aristas que en realidad se pueden ver. Y qué importante, ¿no? Qué profundo el saber que tu opinión sí cuenta y que tal vez la respuesta no sea positiva, no sea negativa, pero el simplemente de dar tu opinión te hace sentir mejor a ti mismo, te hace recobrar tu confianza y tal vez a partir de ahí se pueden conseguir puntos medios, ¿no? Porque tal vez no sea todo para tu lado al final, ni todo para el otro lado, pero tal vez ahí se empiecen como a crear nuevos escenarios, ¿no? Nuevos puntos, ¿no? Así es. Acuerdos, puntos medios, puntos de equilibrio. Totalmente, y ahí yo creo que uno de los elementos más importantes es el valor, ¿no? Tener el coraje, el valor. La valentía. Exacto. También es una palabra muy bonita que me gusta mucho. La valentía de decir lo que piensas, sea cual sea el resultado. A mí me encanta esta frase que es de un libro que yo tengo, que suelo mandar reflexiones de ahí, que es valor para cambiar, ¿no? Sí. Esos segundos, tomar ese valor para decir mi opinión. Por más chiquita que sea, ¿no? Por más chiquita. Chiquita que sea, el decir, no estoy de acuerdo por esto, sí estoy de acuerdo por esto, tengo otra opinión, o sea, creo que a veces, es una frase que a mí me ayudó mucho el empezar con esta frase, a veces cuando me cuesta dar mi opinión, te entiendo, pero discrepo, ¿no? Esa es buenísima. Sí, entiendo tu punto, pero discrepo, yo opino esto. Exacto. ¿No? Exacto. Empezar por cosas chiquitas, ¿no? Al final los seres humanos somos seres de hábitos y también te habitúas, te acostumbras a también dar tu opinión, pero tienes que empezar desde lo más chiquito. Entonces voy a Pero dar mi empezar. opinión. Este podcast me gusta. Esa es mi opinión. Vamos al siguiente punto. El siguiente síntoma es baja vitalidad. Durante los días te sientes cansado o agotado mentalmente. ¿Te ha pasado a ti? Sí, en algún momento me ha pasado, ahora es un tema bastante habitual dentro de las personas con las que trabajo. Sí tengo bastantes casitos en donde hay baja vitalidad a menudo, ¿no? Te levantas con baja vitalidad. O pasan 5 minutos de lo que te has levantado y sigues en tu cama y ya te sientes cansado. Y te preguntas, pero si no he hecho nada. A veces no Está hacer nada es cansado. muy agotador. Y Agotamiento mental, ahí va el emocional. tema, exacto. Y es que el cerebro todo el tiempo manda señales al cuerpo, ¿no? Entonces tú puedes estar echado literalmente en tu cama, puedes haberte levantado y haber pasado 3 minutos, pero puedes haber estado sobrepensando tanto que ya tu cerebro mandó señales a tu cuerpo y ya se agotó. Y yo creo esto, y hace poco lo dije incluso en mis redes, que la vitalidad es un indicador de salud. O sea, tú puedes medir tu salud por tu vitalidad, porque es esa energía que tú tienes para hacer las cosas. Si hoy te está faltando y el agotamiento es como algo muy constante, significa que hay algo que no está funcionando tan bien, hay un desgaste emocional probablemente que ya se está acumulando, ¿no? Sí, y totalmente. eso a la larga te puede generar una enfermedad, porque las enfermedades provienen muchas veces de temas emocionales que se han quedado en el tiempo. Se han quedado ahí estancadas, pues, ¿no? O sea,
tú vas acumulando emociones y esa emoción al final se convierte en una energía que se localiza en una zona de tu cuerpo y termina enfermando, ¿no? Definitivamente. Entonces ahí viene la migraña, dolores como la lumbalgia, espalda, cuello, ojos, mandíbula, tensión, Yes. ¿no? Todo eso creo que son indicadores que de repente pueden tomar conciencia si es que lo sienten hoy, ¿no? Para poder cuestionarse si mi vitalidad es elevada, disminuida, ¿no? ¿Cómo está mi vitalidad del día de hoy, ¿no? Exacto, y tú notas, creo, desde que ves a una persona su nivel de vitalidad, se nota en la forma de caminar, en la postura, en cómo habla, cómo se mueve, y también notas cuando una persona se le siente cansada, porque generalmente se ha visto, sobre todo en el trabajo, yo lo he visto mucho, que las personas suelen como bajar la postura, ¿no? Caminas más como arrastrando los pies, ¿no? Los ojos como más hacia abajo. Entonces se nota este Sí, agotamiento y eso es vitalidad y eso repercute definitivamente también en un tema de salud. sí, totalmente. Totalmente. Entonces, sí, es un tema, bueno, el ser humano es como es tan integral y tiene de todo, no es solo un tema de emociones, sino también de pensamientos, ¿no? Y a veces, muchas veces es con qué pensamiento me voy a dormir, con qué pensamiento me levanto. Si yo me levanto pensando en, ay, tengo que hacer esto y el otro, que es muy diferente a levantarme y decir, "Oh, qué chévere, un día más, oh, quiero ir a ver a fulanita, cómo seguirá, ¿no? Quiero ir a correr, ¿no? Quiero ir a hacer ejercicio hoy día, ¿no? Voy a preparar algo rico hoy, ¿no? Es bastante diferente, entonces siempre mapear también ese tipo de pensamiento con el cual nos acostamos, con el cual nos levantamos, ¿no? Porque todo eso influye. Totalmente. Y de hecho el pensamiento, al final, es como todo está conectado, ¿no? Porque el pensamiento, el decir, ay, tengo que trabajar, te genera una emoción. El tengo que terminar estos pendientes, te genera como esta preocupación, ya estás pensando Y y ya te ya tu cuerpo acostaste. empieza a soltar químicos, porque estás agregando químicos. Entonces es como un círculo, ¿no? Yo pienso, empiezo a sentir y se empiezan a segregar estos químicos en nosotros mismos. Entonces, lo que tú dices es muy valioso porque el llenarte como de esta energía que, ay, voy a hacer esto, gracias por esto, el agradecer, el sentir como esas sensaciones bonitas, te dan como más vitalidad. Claro, y en el liderazgo es bastante importante, ¿no? Te imaginas un líder con baja vitalidad tratando de mover a un grupo Chicos, por favor grande hagan esto. en la empresa. Mientras yo duermo. No, pues, Estoy agotado. ¿no? O sea, yo creo que eso es parte de inspirar, ¿no? De esos líderes inspiradores que se mueven, que tú les, o sea, te hablan y Irradian, ¿no? O sea, irradian. sin tan solo Ajá, hablar, ya como lo sientes que entró ahí como, claro, ¿no? Yo creo que la vitalidad ¿no? también es un tema como se siente mucho, ¿no? Se siente mucho y Se se siente. transmite. Como se dice, lo más importante no se ve, sino se siente. Exactamente. Totalmente de acuerdo con eso. ¿Y tú tienes alguna práctica que te ha ayudado con temas de vitalidad? Sí, cuidar muy bien cómo me voy a dormir para mí es esencial. ¿No? El pensamiento que tengo al levantarme también es básico. Y las dinámicas que escojo como las primeras del día, esas para mí también son como mis rutinitas que me hacen feliz. Hay un libro que habla de la rutina de qué hacer en la mañana y una de las prácticas que recomiendan mucho es la meditación, que yo lo practico siempre. Eso te Te ayuda a ti. ayuda a, sí, a cambiar el ritmo y a tener emociones más positivas y Te de ayuda también la agradecimiento. meditación con la conexión, pues estás más conectada con el presente, con la realidad, con... Mira, y este tema tiene que ver mucho con el siguiente punto. ¿Cuál es el...? El siguiente punto, Sí, la frustración constante. ¿sí o no? Tiene que ver. Totalmente, apunten chicos, el cuarto síntoma, la frustración constante. Tienes una sensación de que nada en tu vida sale como esperabas o que estás como estancado, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con lo que mencionabas de este ambiente rígido donde teníamos, ¿no? Que las cosas tienen que salir de alguna manera, entonces la frustración generalmente aparece cuando lo que yo quiero no viene como en el empaque que yo deseo, ¿no? Exacto. Entonces, no sé, quiero el carro y no llega el carro que quiero ni el color que quiero, ¿no? Ni siquiera estoy cerca de lograr la meta en el plazo que deseo. Entonces, como todas estas cosas que al final hacen que las cosas no salgan como yo espero, como son mis expectativas,
me comienza a frustrar. Exacto. Lo cual has dicho una palabra clave en el tema de la frustración, que son las expectativas, ¿no? Definitivamente las expectativas, al final, si te das cuenta, no es nada más que imaginación, es fantasía. Es algo que tú estás creando En tu mente. en tu mente. No es presente, no es realidad. Es algo que esperas, pero te lo imaginas. Imaginación, fantasía, ¿no? Y el tema está en que cuando eso no sucede, eso que te imaginas no sucede como tú esperas, te frustras, pero también a veces hay como este peso adicional que es como sientes que por eso no has avanzado. Por ejemplo, en relaciones, ¿no? Aún no tengo 30, por ejemplo, y hay muchas chicas que a esa edad dicen, y aún no estoy avanzando en la vida porque aún no tengo pareja, ¿no? Entonces ya debería estar, no sé, casándome y aún no tengo pareja. Entonces te frustra porque no sale como tú quieres, pero también empiezas a ponerle este sentimiento de estancamiento porque no estás caminando en el ritmo que deberías. Claro, y eso tiene que ver con un tema en realidad bastante social, ¿no? O sea, creo que hay bastantes expectativas, bastante universales, sociales, como el tema del matrimonio, como el tema de los hijos, como el tema de el puesto, ¿no? En la empresa en donde estás, el tema de la maestría, de los estudios, uf, hay un montón De de... la casa La casa propia, propia, el carro, el ¿no? carro, los hijos, sí. Eh, y por eso creo que a veces el conseguir de repente un trabajo que te guste, o sea, creo que hay muchas cosas que haces en el día a día que de repente como no se dan en el tiempo que tú quieres, se añaden como estas dos, ¿no? Estas dos, la frustración y la sensación de estancamiento, eh, Ujú. que yo creo que al final de todo, y es que cuando tú comienzas a sentir esta frustración, te quedan como estas dos alternativas, ¿no? O tiras la toalla porque lo que sientes es tan pesado que dices, ya, nunca me voy a casar, o nunca voy a tener esto, o te reinventas a partir de ahí, ¿no? Exacto. Que bueno, reinvertirte es chamba. Literalmente requiere darte cuenta de un montón de cosas que de repente están muy como en el inconsciente, porque todos estos temas sociales, de expectativas sociales, involucran mucho un inconsciente bastante colectivo. Y eso es a un nivel bastante como escondido en el cerebro, ¿no? Totalmente escondido y de Pero está hecho, ahí. claro, Y, está a veces como en la capita más chiquita de todas. y hace un porcentaje muy grande de las cosas en las que sueles pensar y tomarle valor e importancia, ¿no? Mira, algo que a mí me ayudó bastante en este proceso es como decir, ok, digamos, tengo esta meta, no se dio. Y ya no es como empezar a frustrarme y simple, ¿por qué no? ¿Y por qué no logró? Ya no quiero nada, sino decir, ok, ¿hasta dónde llegué? ¿Qué pasos di? ¿Qué me falta a mí para lograr esto? O sea, ¿qué me falta a mí? ¿Qué habilidades me falta a mí desarrollar para hacer esta versión de mí que quiere lograr esto? Ujú. Como objetivos, Como objetivos, como metas corto plazo. a corto plazo y no frustrarme tanto por el plazo, ya sabes, porque a veces cuando te pones este plazo de lo voy a hacer en 3 meses, Es que eso es lo que lo que frustra, le pues, al frustra, ¿no? final, Entonces claro. soltar un poco eso y hablar más desde el tema, ok, ¿qué habilidad necesito yo desarrollar y cómo empiezo a caminar sobre esto? ¿Cómo empiezo a caminar en esta nueva versión? Sin darte cuenta, esa caminata que tú des en ese tiempo ya está haciendo diferencias en la persona que eras ayer con la que eres hoy, ¿no? Entonces, definitivamente creo que eso es lo más real que hay, que existe, ¿no? Y de lo cual también tienes poder en tus manos, porque tú no tienes el poder de realmente cuáles van a ser los resultados o las consecuencias, porque de repente no todo va a depender de ti. Hay factores externos que siempre se involucran en las Totalmente. consecuencias y en los resultados, ¿no? Sobre todo cuando hay más personas también de por medio, ¿no? Entonces, tú dar tu máximo esfuerzo, ¿no? Y que los resultados, aprender a soltarlos, ¿no? De ahí Exacto. reevalúas, ves, mueves, haces, ¿no? Pero tú da tu máximo esfuerzo en ese caminar y los resultados van cayendo por su propio peso también cuando tienen que caer. No van a caer antes ni Exacto. después, sino Y, cuando y, tú realmente estés preparado y listo para recibirlo. y yo creo que es una conversación muy sincera que tienes que tener contigo mismo, ¿no? Desde, ok, aún yo tengo que seguir trabajando en mí,
aún tengo que hacer estos pasos, ¿qué paso tengo que hacer? Y comenzar a disfrutar ese proceso. Ir comenzando a desarrollar las habilidades, los hábitos que necesitamos. Así es. Y ir en el proceso, ¿no? Disfrutarlo, hacer las paces con eso y no simplemente cejarnos por el resultado, ¿no? A veces la meta que queremos suele ser un proceso largo, hay otros más cortos y en ese proceso es cuando evolucionamos. Bueno, y el quinto síntoma es la sensación de piloto automático, que es cuando tu rutina diaria te fastidia, sientes agobio de que tus días sean iguales o sin emoción. ¿Te ha pasado? Me ha pasado. ¿A ti? También. Pasa. Y es difícil romper con el piloto automático, ¿no? Sí, sí, porque a veces no entiendes también qué te sucede, ¿no? A mí por lo menos, como me ha pasado, es que sí sentía como esta sensación de qué fastidio todos los días se parecen, como un aburrimiento. O sea, como un aburrimiento y quieres un cambio, pero no sabes exactamente qué, ¿no? Entonces, otro día trabajar, otro día lo mismo. Todo lo mismo, todo Todo igual, igual. ¿no? Me tengo que levantar, tomar desayuno, tomar el café, salir a trabajar, no tengo que almorzar, tengo que hacer... Pero ¿sabes qué es O sea, lo complicado? siempre la misma rutina, Que no ¿no? sabes si estás haciendo algo mal o bien. Porque, o sea, ok, siento eso, pero tengo trabajo, tengo, no sé, mis amigos, tengo la familia, o sea, tengo todo, entonces ¿por qué me siento así? Fastidiada, no, Fastidiada, aburrida. aburrida. Entonces, yo creo que eso es como lo difícil de este quinto síntoma y creo que por eso lo pusimos al último, porque a veces se siente, pero cuando lo sientes es como... Es más, te sientes mal de sentirlo, debería ser agradecida y no estar sintiéndome así. Exacto. Entonces, tú, cuando has pasado por eso, ¿cómo has lidiado con esto? Creo ¿Hay un que, síntoma para esto? creo que Por ejemplo? definitivamente lo primero que tienes que escuchar es esa sensación que tienes, ¿no? Sí, es una sensación de plenitud con tu rutina o con las actividades que estás haciendo. Creo que vamos bien, ¿no? Pero cuando la sensación es de fastidio, de aburrimiento, ¿no? Creo que hay que aprender a cuestionarse qué es lo que está pasando ahí. ¿Y qué es lo primero que debes hacer? ¿Cómo empezar? O sea, ok, me doy cuenta que siento esta sensación, que me siento fastidiada, que estoy aburrida en mi rutina. ¿Cuál es ese como primer pasito que puedo hacer para de repente sentirme diferente? De repente ahí cuestionarte qué es lo que realmente anhelo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente me hace sentir fastidiada, ¿no? Para tomar cartas en el asunto. Y es curioso, ¿no? Porque a veces hacer un cambio chiquito en ti hace que comiences a verlo de manera diferente, ¿no? Es como ilumina un poco el camino. Exacto. Y el piloto automático muchas veces lo relacionamos a veces con acciones como aquellas que podemos observar, como el tomar el café, como el ir a trabajar, como el almorzar, ¿no? Pero va más allá, porque el piloto automático parte muchas veces de las cosas en las que suelo pensar de manera automática, ¿no? Aquello que se me cruza por la mente por las mañanas, como hablábamos al inicio, ¿no? Aquello que si llega tarde mi esposo o llego tarde yo al trabajo, aquello que suelo pensar de manera automática, ¿no? Es todo lo que es automático, no solamente es conductual en realidad, es también de pensamiento. Ok, lo que te entiendo es que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, es muy distinto a tomar, yo estoy tomando una taza de café y puedo estar pensando en todos mis pendientes, por ejemplo, o puedo estar pensando en otra cosa que me hace sentir mejor mientras tomo mi café. Como de Claro, repente, no sé, pues, hoy va a ser un gran día, a versus, ay, tengo tantas cosas que hacer. Y estoy haciendo exactamente lo mismo, visiblemente, ¿no? O sea, para todo el mundo yo estoy tomando un taza de café, ajá, pero lo que pienso es distinto y lo que siento es distinto. exacto. ¿No? Entonces a veces hay que examinar también ese tipo de pensamientos que solemos tener de manera muy automática, cómo solemos interpretar las situaciones de manera muy automática, cómo solemos ver las cosas de manera muy automática, ¿no? Porque todo eso te va a llevar a sentir una emoción, ¿no? Entonces también existen tendencias emocionales, ¿no? Entonces estamos hablando de ya no solamente las conductas que se pueden ver, sino las cosas que suelo pensar.
¿no? Y ponerle freno involucra hacer un montón de actividades para llegar a que literalmente acostumbrar a tu cerebro a un ratito, por ahí no creo que vaya la cosa, ¿no? Entonces, Ponerle freno a tu cerebro, o sea, como cortar ese pensamiento. exacto, porque tu cerebro vuela, va a volar siempre, ¿no? Entonces hay que ayudar a tener las herramientas para que no vuele más allá, ¿no? De manera tan automática siempre, todo el tiempo. Porque al final los pensamientos son como en cascadas, ¿no? Yo cojo uno, y no sé si te ha pasado, pero es como, tengo un pensamiento de algo que no ha pasado, y de repente ese se engancha con otro y otros, y ya me estoy imaginando hechos hasta tragedias que no han pasado, pero en mi mente está, y si le pasa esto, y después, y yo qué hago, y esa persona, y lo que pasa al otro el otro, y el otro, y, Y eso es un proceso automático. ajá, y ya me fui a otra dimensión, ¿no? Y nada que ver con la realidad. Lo peor de todo. Exacto. Entonces, y esto impacta definitivamente en cómo gestionas tú un liderazgo, ¿no? Un líder que de repente se siente fastidiado, porque al final, como esto es automático, hay que recordar que las neuronas de alguna manera también se automatizan, pues no hace como las mismas conexiones Exacto. neuronales todo el tiempo y se dan los patrones del pensamiento. Entonces significa que yo resuelvo generalmente las cosas de la misma manera. No, veo las cosas casi siempre de la misma manera. Sí. Entonces, si quiero solucionar cosas de manera creativas, me va a costar. Te va a costar. Tiene que ver netamente con un tema mucho de flexibilidad mental, ¿no? Y al final el piloto automático lo que hace es reforzar esas barreras mentales, ¿no? Esa forma de percibir las cosas como que así, ¿no? Entonces pues estoy en automático. Me quedo ahí como, Me quedo ajá, ahí. en el mismo círculo. Me quedo en Claro. el mismo círculo. Entonces, qué importante de repente comenzar a de repente cortar este círculo. Claro, y ¿no? sobre que haya todo más cuando quieres espacio. liderar tu vida, liderar a otras personas, ¿no? Hay que tener esa capacidad para mirar un poquito más allá, ¿no? Para romper con esta automatización. Y sobre todo en este entorno hoy que cambia todo el tiempo, que hay mucho dinamismo, que hay innovaciones, la tecnología avanza, o sea, que Exacto. ya merita esta flexibilidad de poder innovar, crear, abrir espacios, conversaciones. Sí, totalmente, ¿no? Entonces, importante romper con ese piloto automático. Al final es como ese carro que está en plena carretera sin frenos. Así es la mente, en piloto automático. Tarde o temprano vas a estallar. Se va a estrellar O se va a caer al abismo. o te vas al abismo. Literalmente. Yo por ahí puedo volar. Ahí pasan los Depende de accidentes. lo que hagamos y depende de cómo, creo yo, empecemos a lidiar nuestra vida. O sea, lo bueno es que tú tienes el volante y tú puedes decidir qué síntomas quieres comenzar a trabajar, cómo quieres liderar tu vida. Entonces, Sí. tal vez luego de este podcast podemos hacernos la pregunta de cuántos de estos síntomas has identificado en tu vida. ¿Cómo estás tú hoy liderando este aspecto de tu vida? ¿Estoy tomando las riendas realmente de mi vida o vivo en piloto automático, no? Exactamente. Muy bien, entonces espero que les haya gustado este episodio y contarles que tenemos inscripciones abiertas, ¿no? Sí, de hecho tenemos inscripciones abiertas al taller de cómo aprender a liderar tu vida de 6 sesiones de 3 horas, cada una durante 3 semanas, para lograr que tengas un cambio importante en tu vida. El link está en nuestro perfil de Instagram. Lo pueden encontrar como Vida en Consultora. Así es. Y así nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Nos vemos. Chao, Chao. chao.